Muestreo. Muestreo, ahí comenzamos con muestreo. ¿Okay? Bueno. Esto discreta y continua, lo que no tenemos. Continua y discontinua. Este beso discreto. Bien, ahí en ese ejercicio de muestreo hay una serie de datos, ¿no es cierto? Eso más bien para practicar el tema de cómo se selecciona la muestra. Bueno, si ustedes habrán leído, ahí dice, ¿sí? Que tengo que seleccionar, hay 120 datos, ¿no? Sí. Aquí hay más datos, pero yo 120 individuos con diferentes variables. Tiene que hacer una selección de muestreo. Vamos a mostrar. Bueno, acá dice, por la tabla del dato número 1, calcule la edad promedio de los 120, o sea que hay que sumar todos los datos, vamos a el promedio, tengo que sumar todos los datos y dividir por la cantidad de datos, son 120. Sí. La proporción por sexo, la porcentaje, proporción es porcentaje. Porcentaje de mujeres, porcentaje de varones. Se tiene que sacar ahí. Para que tienen ahí el cuadro. La proporción de los que fuman sobre los que no fuman. ¿Sí? ¿Cuánto, qué porcentaje fuman, qué porcentaje no fuman? ¿Sí? Bueno, los datos son esos, ¿no es cierto? Los sujetos son 120, bueno, edad, sexo, promedio de edad, tienen que sacar porcentaje de masculino y femenino y porcentaje de lo que sí y no fuma. Sí, ese sí fuma, tenía que haber hecho, ¿no? Bueno, ¿para qué eso, no? Es el punto A. Punto B. Extraer una muestra de tamaño 20. Son 120.
Esa es la población. Es chiquito, pero es para hacer ejercicio nomás, cómo se selecciona una muestra. Tengo que seleccionar una muestra de 20. Casa y no se trata literalmente. Sí, acá dice, utilizando de 20. Hay que seleccionar 1, 2, 3 muestras diferentes de tamaño 20. Una utilizando el muestreo simple. ¿Sí? Por sorteo, qué sé yo. El de Rambo. Elegir 20 de los 120. De esos 20 saco la edad promedio. ¿Sí? Y comparo con la edad promedio que me dio de los 120. A ver qué tan lejos, tan cerca da. ¿Sí? Otra muestra utilizando un muestreo sistemático. Entonces, yo le mostré cómo hay que hacerlo. Dividir el tanto y sacando a uno de cada grupo. No sistemático. De eso determina la proporción de los que fuman. Acá sacaron la proporción de los que fuman del total. Ahora acá van a sacar la proporción de los que fuman de la muestra. Y comparar a ver cómo es. Y por último, utilizando un muestreo estratificado al azar por sexo. ¿Sí? Por sexo. O sea, ya dividirlo por estrato, en este caso masculino, femenino. ¿Sí? Y elegir como usted quiera, no dice proporcional. ¿Sí? No dice. Si quieren proporcional, no hay problema. O sea, si hay más mujeres que varones, en la muestra tiene que haber más mujeres que varones. Y luego determinar la proporción de los que fuman en esa muestra. ¿Sí? Eso tiene que hacerlo ahí. ¿Está? Obviamente que es una actividad solamente para repasar cómo se selecciona una muestra. ¿Está? Si queremos seleccionar bien una muestra, como que hay que seguir pasos. Hay que respetar esos pasos. No elegir porque a mí me gusta o de acuerdo a una conveniencia. ¿Sí? Eso son una manera de elegir muestras. ¿Está? Bien. Eso es muestreo, ¿no es cierto? Bien. El otro era esto, ¿no? Es una técnica, ¿cómo recopilaría los datos? ¿Sí? ¿Probabilístico o no probabilístico? Sí, no, más bien habla de técnica de recolección de datos. O sea, ¿qué utilizarías vos para recopilar esos datos? ¿Sí? ¿Qué técnica? ¿Una encuesta, un cuestionario? ¿Sí? ¿Qué técnica, no? Yo nombré algunas, ¿no? De diapositiva, bueno, yo anoche mandé las 3 diapositivas que habían pedido, le mandé a Costa, ¿sí? No le avisé, me olvidé avisarle. No sé si miró su correo. ¿Sí? Y ahí también nombra algunas, pero no son muchas. O sea, ¿qué técnica aplicarían para recopilar datos porque quiero averiguar este? ¿Sí? Algunas no hay que hacer siempre encuesta. ¿Sí? A lo mejor hay que ir a un archivo y sacar los datos y ya está. ¿Sí? ¿Qué haría yo para recopilar los datos? ¿Sí? ¿Qué voy a aplicar? ¿Qué voy a hacer? A lo sumo, redactarlo, poner ahí o poner acá una encuesta, acá una entrevista, ¿sí? Acá voy a investigar la documentación, acá voy a pedir una lista. ¿Sí? ¿Ah? Bueno, eso tengo que hacer acá. Puedo reiterar, es un repaso en el ejercicio, ¿no? O sea, realmente lo tomamos en el parcial. ¿Sí? Dejamos para el parcial cosas más difíciles. ¿Está? Bueno, ese es el 7. Y ahí terminado. Bueno, acá lo mismo, elegir una muestra, ¿sí? Son 20 y hay que elegir una muestra de tamaño 4. ¿Sí?
Este es lo mismo. ¿Sí? Pero Si yo quieren usando hacer- la tabla del número aleatorio. Sí, esta. Puedo usar la tabla aleatoria que está ahí al final. ¿Sí? Yo lo puse ahí como anexo, una tabla de número aleatorio. ¿Sí? Pero Como ¿cómo que se a cada número le tengo que dar un número aleatorio. ¿Sí? Que hagáis un nombre, perdón, hay un orden prefijado. ¿Sí? Entonces quiere decir que ahí en la tabla, al primero que está, le doy uno? al primero que está, ¿sí? Que es Juan, ya va a tener el primer número aleatorio que está en la última tabla. ¿Sí? Este es el número, ¿sí? Bueno, ya va a tener el primer número. ¿Sí? Obviamente antes selecciono si voy a ir de esta forma o si voy a ir de esta forma. ¿Qué quiere decir? Son 20. Bueno, este va al primero, este va para el segundo, o si no voy así. ¿Sí? Entonces, voy para abajo o voy así en zigzag, elijo primero con él, pero tengo que ser coherente. ¿Sí? Entonces, acá va Juan, acá después el que sigue, después el otro y así. Tengo que elegir 4. ¿Sí? Antes también, ¿cómo voy a elegir esos 4? Y obviamente aquello que le cae el primer número del 1 al 4. ¿Sí? Por ejemplo, acá está el 09. El que le cayó el 01, que no sé quién es el primero seleccionado. Pues tengo que elegir 4. 4. ¿Sí? Entonces este le toca a Juan, este es el que sigue, ahí está la lista. ¿Sí? ¿Sí? Y este no sé quién es. Bueno, este es el primer seleccionado. ¿Sí? Saco ya. Este es el primero. Sigo después y póngale que acá, bueno, acá hay 2, 4, 5, acá hay 15. ¿Sí? Sigo acá, acá voy a terminar. Nadie más, el único hasta ahora. ¿Sí? Sigo después acá. ¿Sí? Sigo, le voy dando números, o sea, vuelvo a comenzar sacando este que ya fue seleccionado. O sea, me quedan 19. ¿Sí? Comienzo otra vez con el primero acá, porque hasta que era 20, este va a ser otra vez Juan, le doy los números a cada uno, ¿sí? Voy siguiendo, ¿sí? Si no le toca nada, comienzo otra vez. ¿Sí? Hasta que a alguno le va a tocar. 04. Otra vez 01, entra. Todo lo que Porque el 1 al 4. ¿Sí? Y así voy siguiendo hasta que le toca alguno. Total son 4 nada más. Hasta acá va el primer grupo. Y acá comienza el primero, hasta acá va a ir el segundo grupo. Acá está el 03, el que le tocó el 03, entra en el grupo. Sigo acá, vuelvo a repetir, el que le tocó el 01 entra dentro de los 4. Y por acá, este no, por ahí está un... Acá otra vez, ahí ya tengo los 4. ¿Sí? Eso es en forma aleatoria. Puedo elegir, si no quiero trabajar tanto, pues no es trabajar tanto. Pero tiene que separar todos los Fíjense todos los números aleatorios que hay y solamente esta primera utilizo y ya salen los 4. Si no quiero, veo que hay pocos números menores que 10 o menores que 4 y elijo otro criterio. ¿Sí? La primera cifra tomo. El primero que le toca del 1 al 4, o sea, son todos 2 cifras. ¿Sí? Entonces, este no entra, el que le cayó este no entra. La primera cifra es 0, tengo que elegir del 1 al 4. Este que le toca 0,9 tampoco. El que le tocó el 73, sí, porque la primera cifra es un 3. Dijimos que va del 1 al 4. ¿Sí? Entonces este entra. El que le tocó también este. ¿Sí? Este también y este también. y ya está. ¿Sí? Terminó, o sea, más rápido, menos aleatorio, pero más rápido. ¿Sí? Tiene que ser lo más aleatorio posible. Cada numerito es un elemento, un individuo, una persona. Entonces es un criterio de cómo se va a elegir. Nosotros en realidad no, lo vuelvo a reiterar, no vamos a tomar el parcial eso.
para que ustedes vean cómo se debería hacer o seleccionar una muestra, si queremos que después los resultados sean buenos. ¿Está? Bien, ese es lo mismo. Vuelvo a decirles, ¿no?, que el tema de selección de la muestra es ya si ustedes quieren hacerlo, para ajustar nomás, que se entienda el tema de cómo se selecciona la muestra. Lo mismo acá, ¿sí? Pregunta qué tipo de muestreo sería el más adecuado en esta situación. ¿Sí? Dice, ¿no?, tengo que elegir tal cosa. Entonces ustedes proponen a ver qué tipo de muestreo se puede, proporcional, estratégica proporcional o no proporcional, aleatorio, conglomerado, ¿sí? Proponer ahí, ¿sí? ¿Y por qué? Bueno, acá lo mismo, ¿sí? En algunos casos, ¿sí?, dice, bueno, ellos creen que el mejor muestreo sería un muestreo probabilístico sistemático. Ustedes saben lo que es un sistemático. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Sí, no, ¿por qué? ¿Sí? ¿Ah? No, porque en este caso, no voy a llegar a todo. Recuerden que una de las condiciones para elegir una muestra es que todos, y por eso es probabilístico, todos deben ser parte o deben estar en condiciones de ser parte de la muestra. Todos tienen que tener esa posibilidad, esa probabilidad de ser parte de la muestra. ¿Sí? Bueno, eso del repaso. ¿Sí? No es, sí, lo de variable seguro lo vamos a preguntar, tipo de variable, clasificación de variable, eso sí. ¿Sí? ¿Estamos? Que es un muestreo también, y los tipos de muestreo. Bien, vamos a... Por si ya le di gráfico y todo eso. No, no. Bueno, ¿cómo se presentan los datos? Bien, ya recopilamos los datos nosotros, ya decidimos si vamos a tomar una muestra o no, si vamos a trabajar alguna población, etc. ¿Sí? Recopilamos los datos. Recopilamos los datos para una entrevista, encuesta, observación, registro, etc. ¿no? Ya tenemos los datos. Ahora tenemos que, de alguna forma, organizar, ¿sí?, toda esa información, ¿sí?, son muchos, o esos datos. Esos datos se pueden presentar de tres formas. ¿Sí? A través de texto estadístico, cuadros o tablas estadísticos y gráficos. ¿Sí? Los textos estadísticos, vamos a ver qué son los textos estadísticos. El método este es expositivo, o sea, es exponer a través de una narración, ¿sí?, o sea, narrar utilizando un texto y números, ¿sí?, para presentar una cierta cantidad de datos. ¿Sí? Realmente un texto donde intercambiamos palabras con números. Entonces, algunas veces este texto no es tan ventajoso en el sentido de que no proporciona mucha información. ¿Sí?
Además uno se puede extender cuando va a hacer un texto estadístico, pero muy pocos los leen, ¿sí? No llama mucho la atención. Además, recuerden que estos tres estas tres maneras de presentación, son herramientas de presentación de los datos. ¿Sí? Uno cuando va a presentar los datos dice, bueno, ¿cómo lo voy a presentar? ¿Con un texto, una tabla o un gráfico? ¿Sí? La mayoría, ustedes ven que en las revistas, en los libros, etc., ¿sí? Los datos realmente se presentan más bien como gráficos, ¿sí? Para llamar más la atención. A lo sumo como tabla, ¿sí? O cuadros. Muy poco utilizan lo que es un texto estadístico. Generalmente lo hacen aquellos que, bueno, tienen poco dominio de lo que es un cuadro o una tabla. Pero un texto estadístico es también una forma de presentar los datos. ¿Cuáles son las ventajas del texto? Bueno, uno que es de libre, digamos, con libre expresión, o sea, uno puede narrar todo lo que sucedió, cómo se elaboró, cómo se recogieron los datos, a qué conclusiones se llegan, qué cálculos se realizaron, cómo fue la muestra, por qué se eligió la muestra, o sea, uno puede narrar, digamos, ¿sí? Hacer un texto. Bien, lo cual permite, a lo sumo, ¿sí? Llamar la atención alguna cifra que yo quiero que la presentación quiere llamar la atención o dar a conocer. Permite, lo que decía, explicar o detallar el método, ¿sí? Si se redacta, uno puede redactar, a ver, acá el grupo de investigador hizo tal cosa, ¿sí? También se puede resaltar situaciones especiales, ¿no? La redacción, eso es lo que hace. Redactar un texto, uno escribe con todo lo que quiere, ¿sí? Pero vuelvo a reiterar, tiene que haber una combinación de letras y números, o sea, palabras y números. Es un texto estadístico. ¿Cuáles son las desventajas? Que para entender un texto estadístico tengo que leer todo, ¿sí? Tengo que leer todo el texto, entonces por eso es que nos llama mucho la atención. Si yo quiero entender, a ver, qué quiso decir con ese texto, si no termino de leer todo, no lo voy a entender. Resulta difícil aislar una cifra, ¿sí? Si en el texto hay un porcentaje, hay un cierto índice que me quiere indicar algo, de por sí solo, ese índice si está solito, no se entiende qué es. Tengo que leer todo el texto o el párrafo para entender qué me quiere dar a entender con ese numerito. Bueno, y no es el método más eficaz para llamar la atención. Si alguien quiere leer, lo que menos vas a hacer es leer un texto. Siempre, hasta nosotros hacemos, ¿no? Si el texto no tiene un dibujito, no me interesa. No lo leo. Bueno, ¿qué debe tener un texto? Ya le voy a... Bueno, ahí en el práctico hay un texto estadístico, ¿no? La guía. Está en las tablas y después de la tabla, ¿sí? Este es un texto estadístico. ¿Cómo leemos los argentinos? Ese es el objeto, ¿sí? El objetivo. Se quiere saber cómo leemos. Después de los números, aleatorios. A lo sumo acá
Ese le puso un dibujito para llamar la atención. Pero es un texto donde combina texto propiamente dicho, palabras con números. Acá tiene porcentaje, por ahí habla, no me acuerdo si habla de un índice. Pero fíjense cómo va redactando, dice, según el informe, 1 de cada 3 lee por placer. Es una información estadística. 1 de cada 3 lee por placer. Lo que representa el 38%. Fíjense esta combinación entre palabras y números. Y lo que decía, si este 38% de por sí solo no tiene sentido. ¿Qué quiere decir eso? Para eso tengo que leer el texto para entenderlo. Bueno, es un caso de un texto estadístico. Yo le puse ahí para que ustedes puedan ver cómo es un texto. Muy poco se lee. Por ahí los sumos están en los diarios, en los periódicos. Más en los periódicos porteños, ¿no es cierto? Ahí hay muchos textos estadísticos. Bueno, ¿qué debe tener un texto? Porque uno dice, bueno, ¿cómo armo un texto? Un texto debe tener objetivo de estudio. Realmente está en el título. Fíjense que el título era ¿cómo leemos los argentinos? Es lo que se quiere saber, ¿cómo leemos? El objetivo es este. Metodología empleada, cómo se trabajó. Y bueno, esto creo que se pusieron en una feria de libros y comenzaron a preguntar a ver cómo leen. Lo cual no es muy recomendable. El que va a una feria de libros porque lee. Porque lee. Y si ahí tenemos problemas ya, 1 de cada 3, ¿cómo será? Los que leen supuestamente dicen que 1 de cada 3 leemos. Imaginen el problema grave que hay. Bueno, es otra cosa. También tiene que estar la población y cuál es la muestra. Ahí en ese caso la población, bueno, no me acuerdo bien, pero la población, esa feria está en la ciudad de Buenos Aires. Serían todos los lectores de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es la muestra? Y la muestra es todos los que van a la feria esa. Esa es la muestra. No es una muestra probabilística, ojo, lo vuelvo a reiterar. Ahí van todos los que leen. Y los que no leen, lo que supongo que no leen, pero a lo mejor también leen. No se van mal a la feria, pues o no tienen tiempo, o están ocupados, o tienen clases de estadística. ¿Cierto? Bueno, método de selección y muestreo. Si es probabilístico o no probabilístico. A veces no dice si es probabilístico o no probabilístico, pero dice, se seleccionó al azar 50, o me fui a la feria de libros y pregunté a 50. Ese ya es una muestra. Lo único que no es probabilístico, vuelvo a reiterar. Porque voy a una feria de libros y elijo lectores. Unidad elemental. Cada persona que lee, o cada lector. Variables de estudios, realmente dice ahí, ¿no? Preguntamos a los que le encuestamos, a los lectores, le preguntamos cuánto tiempo lee, cuántos libros lee a la semana, eso todos son variables. Número de libros que lee, tiempo a que se dedica a leer, etc. Esos son todos variables. Lugar y tiempo de recurso especializado. Bueno, ¿dónde, cuándo fue? Pues, que tiene que estar en el texto. ¿Y quién lo hizo?
¿Quiénes lo hicieron eso? ¿Sí? Un periodista, no sé, un estadístico. ¿Está? Bueno, el estadístico es medio difícil, porque el estadístico realmente está al servicio de quien necesita. Bueno, fuente y autor, ¿sí? De esa recopilación de los datos, ¿y quién lo hizo? Y generalmente fuente propia. Nosotros fuimos y recopilamos esos datos. Y las conclusiones siempre están. Y como algunas veces las conclusiones están en el título. ¿Sí? Dice, podría haber puesto como título ahí, 1 de cada 3 de los argentinos leemos. ¿Sí? Esa ya es una conclusión. Bien, y otro texto. Bueno, esto lo debe tener un texto, ¿sí? Bastante extenso, fíjense, para hacer un texto estadístico, o sea, cómo presentar los datos. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? El segundo, los cuadros o tablas estadísticas. ¿Sí? En esto no me voy a detener mucho porque, bueno, ustedes, por ejemplo, que dominan lo que es cualquier software o sobre todo el Excel, ¿sí? Bueno, hacer un cuadro es lo mismo que tomar un Excel y trabajar un Excel, ¿sí? Y armar un cuadro de doble entrada sobre todo, ¿sí? O las tablas. Bien, sí voy a las ventajas de los cuadros, ¿sí? Muchos eligen hacer un cuadro como presentación de los datos porque son claros y fácil de leer, ¿sí? O sea, en un cuadro yo ya veo todo, no hace falta que por ahí en un texto que me expliquen, ¿sí? En un cuadro ya se resume todo, obviamente con un buen título. Si no tiene un título, los números de por sí solo no hablan. Son explicativos por sí mismos, ¿sí? Como les decía, un numerito yo sé de qué es. O sea, la tabla de doble entrada, por ejemplo, paso ya. Por ejemplo, esta tabla, ese cuadro, ¿sí? Es una forma de presentar los datos. ¿Sí? Todos los datos los tengo desparramados. Entonces, ¿cómo lo resumo? ¿Cómo lo presento? En una tabla. En este caso, de doble entrada. Día de la semana, ¿sí? Y acá podríamos decir tipo de pacientes. ¿Sí? Porque eso es, fíjense el título. Si no tiene un título, no sé qué va a ser esto. ¿Sí? Es una forma de presentar los datos. Dice, pacientes ambulatorios atendidos en una consulta psiquiátrica de un hospital. ¿Sí? Dice lugar y tiempo, todo. Bueno, estos numeritos, si no tiene esto, no sabemos qué pueden ser. Bien dice las ventajas. La tabla de por sí ya habla solo. Explica por sí mismo. ¿Sí? Como decir, bueno, ¿qué es este 26? No hace falta que en un texto me expliquen. ¿Sí? Son, ¿qué? 26 niños que vinieron el lunes, ¿sí? Para la atención, ¿cierto? Es lo mismo 48, 96, ¿sí? No hace falta que un texto para explicar todo. ¿Se entiende? Bueno, a esto me refería de que el tema de cuadro, tablas, veo que nosotros ya no hace falta que expliquemos, todo tiene que ver el título o el rótulo, ¿sí? Que esto está lo que está antes. Eso yo le explico a lo sumo cuando doy psicoestadística para los psicólogos, psicopedagogos que no quieren saber nada de números. Pero con ustedes creo que no hay problema. ¿No? Creo. ¿O sí? Hola. ¿No? O sea, cuando arman la tabla, ¿sí? En Excel, sí, obviamente que esto tiene que tener un título, ¿sí? Que lo llamamos rótulo. El rótulo para las columnas, ¿sí? Y para las filas. Bueno, en filas y columnas estamos acostumbrados, solo dimos matrices. ¿Sí?
Bueno, es eso. ¿Está? Esta es una tabla de doble entrada. En la tabla de doble entrada está presente dos variables. ¿Sí? Por eso hablamos de doble entrada. Tenemos una variable acá, que sería día de la semana, y acá tipo de paciente. ¿Sí? O grupo etario, si quiere. ¿Sí? Entonces hay dos variables. Por eso tabla de doble entrada. Bueno, volvemos a las ventajas. ¿Cuál? Ventajas de los cuadros. Bien, son más breves que los textos. ¿Sí? Da la misma información que un texto, nada más que un cuadro es mucho más organizado, más sistematizado, ¿sí? Algo más exacto. Presentan varios grupos de datos en un mismo cuadro, lo que pasa hoy. ¿Sí? Dos variables como día de la semana y paciente. Y manejan valores exactos. ¿Sí? Lo que en este cuadro, bueno, la suma, ¿sí? Me tiene que coincidir. Entonces, me da números exactos. No le puedo dar ventaja acá al error, no hay error. ¿Cuáles serían las desventajas? La única desventaja, ¿sí? Es que los cuadros no son para, como les decía hoy, para utilizar que tenga que ver con una investigación en el área social, ¿sí? Porque los psicólogos, sociólogos, ¿sí? Les cuesta mucho hacer un cuadro, ¿sí? Más con la característica que tiene que ser exacta, ¿sí? Entonces, más para nosotros, digamos, el tema del cuadro. Bien. Esto que voy pasando, ¿sí? No es para ustedes. ¿Sí? Ahí lo que voy pasando es lo que se lo no. Dice en realidad qué tengo que colocar en el cuadro, cómo tiene que estar ordenado, ¿sí? Porque estas diapositivas están hechas en realidad para, ya le dije, para los psicólogos, que ellos hay que explicarles cómo tienen que ir los cuadros, cómo tienen que irse. ¿Sí? Ese decía el cuadro, ¿no? Fíjense, explicarles qué tiene que ir en un cuadro. Y este cuadro, ¿sí? Cada cuadrito es como una celda, ¿no? En Excel. Y cada celda es la intersección de una columna con una fila. Lo único que en Excel tenemos para el rótulo o los títulos de cada columna son letras y de las filas son números, ¿cierto? ¿Sí? Pero es lo mismo. Bueno, rótulos de filas y de columnas. Dijimos que el cuadro nos da una idea de exactitud. ¿Sí? Si tenemos valores acá, ¿sí? Tenemos valores, esto lo que quiere decir que es esta celda es la intersección de la columna 1 Con la fila 1. con la fila 1, ¿sí? Que esto nosotros sabemos. ¿Sí? Subtotales, o sea, el dato que está acá más el dato que está acá, ¿sí? Vale este subtotal. Este es lo mismo. ¿Sí? La suma de estos datos lo colocamos acá como subtotal. Estos dos también acá. La suma de estos dos me tiene que dar este y la suma de estos dos me tiene que dar este. Tiene que coincidir. Por eso habla de exactitud. ¿Sí? Todo desemboca en un total general. Ese es el cuadro. No le vamos a dar mucha
todas maneras que yo le pasé ahí a Consta esta diapositiva también. ¿Sí? Pasé anoche, yo no te avisé, no. Bien, ese es el cuadro. Bien, estamos entonces acá. Textos, cuadros, gráficos. Los gráficos también conocemos. Lo único vamos a pegar un repaso, ¿sí?, de qué tipo de gráfico existen. ¿Sí? Es una manera, el gráfico no es un método para de análisis de datos, sino lo que los gráficos son, es un método de presentación de datos. ¿Ya? Se utiliza para presentar los datos, ¿ya? Así como los cuadros y los textos. O sea, no sirve para analizar, porque ahí se pierde detalles. Bien. Bien, acá. Fíjense, la representación gráfica es un complemento, ¿sí? No es un fin en sí mismo. ¿Sí? No es que todo lo que hacemos en estadística es para hacer un lindo gráfico. ¿Sí? Ese lindo gráfico solamente es un complemento de información. ¿Sí? Llega a complementar nada más. Bien, los datos estadísticos están asociados a imágenes, ¿sí?, la interpretación visual, o sea, ¿qué quiere decir con eso? Que si yo le doy un colorcito, ¿sí?, al gráfico, no es para que quede más lindo, sino que en realidad le doy un colorcito porque algo quiere indicar. Exactamente. ¿Sí? Si una barra es más alta que la otra, no es porque uno le quiere ganar al otro, ¿sí?, sino que en realidad está mostrando algo. A eso se refiere. Bien. Y la otra, ¿sí?, es que en un gráfico se puede presentar una gran cantidad de datos, ¿sí?, muchos datos en un pequeño gráfico. ¿Sí? Eso se puede ver y hace una fácil lectura del gráfico. Una fácil lectura, no una interpretación, porque para hacer una interpretación necesitamos un análisis más detallado. Pero por lo menos me da la idea de cómo se da eso. Ventajas. Y la primera ventaja llama más la atención. Llama mucho la atención, es decir, como les decía hoy, si tengo un libro que leer, lo primero que busco es un dibujito. ¿Sí? Si no tiene dibujo no quiero leerlo. Bueno, ese es el objetivo del gráfico. Bien, si está bien trazada, ¿sí?, es más fácil de comprender. Por acá habla de trazo del gráfico. Hoy en día ya no se trazan los gráficos, ¿sí? Gracias al señor Excel y otro software, ya se grafica solo. ¿Sí? Solamente introducimos los datos, pedimos que inserte un gráfico y ya grafica. ¿Sí? No, acá habla de un trazo. Y obviamente si estos software solos se trazan el gráfico y es exacto. ¿Sí? Uno dice, bueno, vamos a enseñar a hacer un gráfico. Muchos ya no hay que enseñarlo. ¿Sí? Solamente sí explicarle por qué, a qué se debe esos trazos. Bueno, es de mayor utilidad, ¿sí?, y también puede ser interpretado por cualquiera. ¿Sí? No exagero tanto, ¿no?, decir por niño, pero por lo menos comprende, ¿no? Si yo a un chico le digo, bueno, le muestro una barra más alta, una más baja, una mediana, y le digo, ¿dónde hay más personas? ¿Sí? Es más fácil, es más entendible. ¿Sí? Por un gráfico de torta. ¿Sí? El que mayor pedazo le corresponde, el que tiene más. ¿Sí?
Desventajas. Los gráficos, hay que intentar de no presentar muchas cosas en un gráfico. ¿Sí? Supongamos un gráfico de torta, ¿no? ¿Sí? Lo dividimos en muchas secciones. ¿Sí? No se entiende nada. ¿Sí? Cada pedacito. Entonces, son poco efectivos cuando tengo que presentar muchos datos, o sea, no datos, clasificación de datos. ¿Sí? No pierde detalles sobre todo. Solo presenta valores aproximados, ¿sí? No permiten tomar decisiones. O sea, si yo digo, bueno, si yo veo un gráfico, y es lo que la mayoría hace, ¿sí? Ya veo un gráfico y digo, bueno, acá en primer año, ¿sí? Hay, según este gráfico, hay ciertas dificultades, ¿sí? Aparentemente en cursar matemática 1. Entonces cambiamos todo y reestructuramos la facultad. Nos vamos a dedicar al primer año, ¿sí? Solamente con un gráfico. ¿Sí? No podemos tomar una decisión tan grande solamente porque he visto un gráfico, sino ver otros detalles que también a ver qué pasa, cuál puede ser la dificultad, ¿sí? El horario, a lo mejor el docente, ¿sí? Etc. Los alumnos nunca tienen la culpa. Profe, ¿por qué estadística se da en primer año de la carrera y no en tercero? Porque en cuarto recién vamos a con inteligencia artificial. Sí, no, la verdad que no. Entonces, en cuestión de plan de estudio ya no. No, y hay, pero no tan, puede ser segundo. Puede ser. Además tiene matemática 1, matemática 2 y encima estadística. Para mí tendría que separarlo un poquito más. Sí. Bien. ¿No da una rápida idea de la situación? O sea, uno mira el gráfico y dice, bueno, acá ya sabemos qué pasa. ¿Sí? Donde más, donde hay menos. Bien. Este requiere más tiempo para hacer. Bueno, ya le dije, no, hoy ya no se hacen los gráficos. ¿Sí? El gráfico de torta es el que más cuesta para hacer. ¿Sí? El que más tiempo lleva. ¿Sí? Porque en realidad nosotros lo llamamos torta, pero se llama gráfico por sectores. ¿Sí? Porque un ángulo de 360 grados lo dividimos en distintos ángulos o sectores. ¿Sí? Y es más difícil calcularlo, o sea, lleva más tiempo. Y la exactitud, o sea, en la construcción, depende del manejo también de los elementos de geometría. Podemos utilizar un compás, un transportador, una regla, etc. Por eso lleva acá tiempo y destreza de eso. Pasa que tenemos destreza para otra cosa y no creo. Bueno, título. Podríamos agrupar los gráficos en dos tipos de gráficos. Los gráficos en eje cartesiano y sin eje cartesiano. Con eje cartesiano ustedes saben lo que son, ¿no? Si no, en 2018 comienza otra vez primer matemática 1. ¿Sí? Bueno, hay gráficos que necesitan el eje cartesiano. Y otros que no. Los que necesitan el eje cartesiano, vuelvo a reiterar, esto que voy pasando es porque nosotros sabemos, acá me explica qué es un eje cartesiano, cómo debe ser el eje cartesiano, etc. Lo sabemos, supuestamente. Son independientes entre sí, los ejes, cómo se hace la escala, etc. Pero, por reiterar, eso sabemos. Bien. Los gráficos, ¿se acuerdan que era en eje cartesiano y sin eje cartesiano?
En eje cartesiano están los gráficos de barra y los gráficos lineales. Dentro de lo que necesita el eje cartesiano. Vámonos de barras. ¿Sí? Entre los gráficos de barras tenemos barra simple. La barra simple puede ser vertical u horizontal. Son estos, ¿no es cierto? Las que conocemos nosotros, ¿no? Y están todos, las que más se utilizan. Lo único que hay en la construcción, mantener la proporcionalidad, la escala, etc. ¿Sí? Y como se tratan de datos, en este caso discontinuos, ¿sí? Las barras están separadas. Cuando vemos nosotros para datos continuos, no, las barras no tienen que estar separadas. Horizontal, ¿sí? Como la barra acostada, ¿no es cierto? Que tiene la misma característica. Las barras están separadas porque las variables, ¿sí? Son continuas, es más, son cualitativas. ¿Sí? Estos son cantidades, frecuencia. Fíjense cómo en el gráfico se pierde el detalle. Si no me dan estos numeritos acá, ¿sí? No voy a saber exactamente hasta dónde llega, cuál es la cantidad. Bien. Esas eran las barras, ¿sí? Simples. Luego tenemos las barras simples bidireccionales. ¿Sí? Están también, ¿sí? Por ahí no hace falta darlas, pero uno dice, aparecen las barras y este tipo de barras uno dice, y el profesor no nos explicó eso, ¿sí? No dimos. La barra simple realmente se utiliza mucho en economía, en casos de temperatura, porque se llaman bidireccionales porque me dan barras desde un cierto nivel para arriba o para abajo, ¿sí? Como en este caso. ¿Sí? Con temperaturas, esto pueden ser ciudades, ¿sí? Los numeritos, y esto puede ser hasta donde llega la temperatura, ¿no? Sobre cero y bajo cero. También, ¿sí? De esta forma se utiliza mucho en economía. Es decir, los negativos son pérdidas, ¿sí? Gastos, costos, ¿sí? Y los positivos son ganancias. En este caso son exportaciones. ¿Sí? Puede ser miles de pesos, lo que se pierde, lo que se gana. También son gráficos de barras. Barra simple, ¿no? Estábamos en la barra simple. Ahora están las barras agrupadas. Las barras agrupadas, ¿sí? Pueden ser vertical y horizontal. Son esto, ¿no? En las barras simples es útil solamente para representar una variable. Cuando se trabaja con una variable. ¿Sí? En las agrupadas podemos trabajar más de una variable. Fíjense que acá tenemos agrupadas, ¿sí? Por género. ¿Sí? Por género, hombres y mujeres. Y a la vez, dentro de cada variable, o sea, de cada categoría, hombres y mujeres, están los colores, que son los distintos tipos de población. La azul es la población urbana y a la vez, sí, tenemos las económicamente activas e inactivas, ¿sí? Dentro de los hombres. ¿Sí? Es como decir, los que trabajan y no están trabajando. ¿Sí? Dentro de, porque este y este, la suma que le da esto. ¿Sí? Acá lo mismo. ¿Sí? O sea, esas son las agrupadas. ¿Sí? Podemos trabajar más de una variable. En la simple no se puede hacer eso. Solamente puedo trabajar con una variable. Y uno dice, ¿y qué tenemos acá? En el eje de las mil. En el eje de ahí tenemos siempre cantidades. Como que eso no lo podemos tocar. ¿Sí? Por alguna forma, en algún lado tiene que estar las cantidades.
Y las variables siempre, por eso es variable, acá sobre X. ¿Verdad? En este caso, ¿cómo represento las dos variables? Y hombres, o género, de mujer, y en cada categoría de género coloco o diferencio, en este caso, el tipo de población. Y puedo hacer una buena lectura de esto, no es detallada, pero hago, ¿no es cierto? Puedo ver, bueno, dónde hay más en nombre de mujeres, ¿sí? Y puedo decir, no hay más en mujeres, por ejemplo, ¿no? Pero de las mujeres, ¿cuántos trabajan más o menos? ¿Cuántos no están trabajando? ¿Sí? Y acá tenemos el total, ¿sí? Juntos, o sea, varones y mujeres juntos, ¿sí? Urbana, económicamente activa e inactiva. Esas agrupadas pueden ser vertical o horizontal. Y fíjense que en las anteriores, en la anterior, perdón, está el diseño en 3D, ¿no? Pero eso ya uno selecciona como quiere. Esos son de barras. En este caso agrupadas. La agrupada también puede ser en forma vertical, perdón, horizontal. ¿Está? Bueno. Teníamos dentro de la barra simple, barra agrupada, y ahora tenemos barras segmentadas. ¿Sí? ¿Qué serían las barras segmentadas? Bueno, imagínense las barras divididas en parte otra vez esa misma barra. ¿Sí? Como esta, por ejemplo, ¿no? Cada barra me da una variable, ¿sí? La categoría de una variable. ¿Sí? Vamos a suponer que este sea la facultad de humanidades, la FAEL y recursos naturales. Y los colores sean de género, o sea, masculino o femenino. Entonces podemos ver, acá en la facultad Morea hay menos alumnos. Ahora, ¿qué hay más? ¿Mujeres o varones? ¿Sí? Eso se puede observar. Yo acá, y en general puedo ver en las facultades qué género tiene más preponderancia. Bueno, esas son las segmentadas. Hoy sigo porque se me están durmiendo. Bueno, este es lo mismo, pero horizontal. Bien. Con eso terminamos lo que necesitan ejes. ¿Sí? ¿Se acuerdan que iniciamos primero gráficos donde es necesario utilizar los ejes cartesianos? ¿Cuáles son los que no necesito los ejes cartesianos? Y el gráfico de torta que llamamos nosotros, que son circular o de sectores, como le había dicho. Pictograma y pirámides poblacionales. Gráfico circular, bueno, todos lo conocemos, ¿sí? Puede ser en otra dimensión, ¿sí? Si acá siempre recomendamos algo, ¿sí? Son los más difíciles, tengo que construir, son los más difíciles de construir, como él había dicho. Entonces, cálculos preliminares para graficar. No hay escala, pero sí utilizo ángulos. Admiten unas 4 a 6 divisiones, ¿sí? O sea, hasta 4 o a lo sumo 6 divisiones. No tantas, ¿no? Porque pierde claridades. Es útil para una variable, ¿sí? No puedo representar muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, la variable género, masculino, femenino, o la variable cantidad de alumnos por facultad. Hay 4 facultades, entonces lo divido en 4. Pictograma, viene de dibujos, ¿sí? Grama de orden, algo así. Esta idea, por dicho, este tipo de gráficos se asocia con la idea de utilizar dibujos, ¿sí? Y ese dibujo está asociado con la idea que queremos transmitir, ¿sí?
Es decir, puedo utilizar un dibujito para representarlo. No necesita eje cartesiano, sí una referencia que indica cantidad. No trabaja con tamaño, sino con cantidad. Por ejemplo, para que vean, un ejemplo sencillo, el título es Niños que manifiestan leer. ¿En dónde? En la escuela, ¿sí? Tiene 2, 4, 6 libritos. Cada librito son 50 niños. ¿Sí? Entonces, está asociado la idea con el dibujito, con el dibujo. Entonces, ¿cuánto leen en la escuela? 300. 300. En la casa, 50. Como actividad, 150. como actividad extraescolar. ¿Está? Ese es, creo que es el último, pero y el otro, pirámide poblacional, que solamente lo muestro, pero no lo usamos, se utiliza más aquello que es más el estudio geográfico. Pero sería bueno por ahí construir un software que haga solo esto, no hay todavía un software que a la perfección construya esto. ¿Sí? La pirámide poblacional lo que tiene es que resume unas cuantas variables. ¿Sí? Cantidad de personas, ¿sí? Total de personas, ¿sí? Dividido por género, la variable género, ¿sí? La variable grupo etario, ¿sí? Fíjense las edades, de 0 a 4 años hay más personas, ¿sí? ¿Dónde hay más? ¿Sí? El colorcito no me acuerdo, parece que tiene que ver con la clase social. ¿Sí? O sea, chicos de 0 a 4 años serían nenas, ¿sí? Y dividido por clase social. Creo que era eso, no recuerdo. Pero puedo representar varias cosas ¿sí? en un gráfico, varias variables. Pero son pirámides poblacionales, o sea, de habitantes en un lugar. No utilizamos nosotros, ¿no? Pero esa es una forma de representar. ¿Está? ¿Alguna pregunta?